Hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Qué privilegio es el poder estar aquí con ustedes nuevamente y continuar estudiando la historia de la iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por esta nueva clase. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te estamos dando, Padre. Gracias, Señor, porque tú, en tu infinita misericordia, Padre, nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido muy grande, Señor. Gracias porque en nuestra mesa no ha hecho falta alimento, Padre. Gracias porque a pesar de estar en estos tiempos, Señor, tú estás con nosotros y nos has guardado. Te pido, Padre, en especial por este grupo de alumnos, Señor, que derrames bendición sobre de ellos, que derrames bendición sobre su casa, sobre sus familias y sobre cada uno, Señor, de sus descendientes. Guarda y protege su linaje, Señor. Que tus ángeles, Padre, acampen a su alrededor, que levanten vallado y que los guarden y que los protejan, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la historia de la iglesia, Padre, para que comprendamos nuestro presente y para que podamos planificar nuestro futuro, Señor. Guíanos tú, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu y llévanos, Señor, por donde tú nos quieres llevar. Gracias por todo, mi Dios bendito. Gracias porque tú, Señor, te has manifestado en este grupo, Padre. Gracias, Señor, porque tú de este grupo vas a levantar, Señor, a grandes líderes, Señor. Bendigo su vida, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y le pido que tu Espíritu Santo esté sobre de ellos en todo momento. Toma el control de esta clase, Señor, y ayúdanos a aprender. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la explosión de la obra evangélica, específicamente en el periodo de 1923 y 1981. Eh, eh, Perdón, retrocedí. Yo creo que muchos de ustedes están muy jóvenes y ya no pudieron vivir eso. Yo todavía viví las últimas tiempos del tren en Guatemala. Todavía me fui de aquí a Puerto Barrios en tren. Y eh, eh, Esto era una escena muy normal cuando estaba donde estaban las estaciones de tren, uno paraba y se ponía gente a venderle comida y todo eso. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que estábamos en un país donde las comunicaciones eran malas y aún así el Espíritu Santo se movió dentro de la iglesia y derramó bendiciones sobre ellos y se levantaron grandes líderes, hermanos. Gente común y corriente, gente que eh, rindieron su vida al Señor para su servicio y el Señor los utilizó. Gente que uno no se imagina. Muchas veces ni nos imaginamos qué puede hacer el Señor con la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes no va a levantar el Señor aquí? Predicadores, evangelistas. No sabemos, simplemente tenemos que rendir nuestra vida al Señor y meternos con el Señor para que seamos esos vasos útiles en las manos. Esta explosión preliminar, como les dije, empezó en 1923 hasta 1937, pero estábamos en una época en la cual era un poco difícil el predicar el Evangelio. Habían gobiernos que se habían establecido en el país y que habían puesto algunas restricciones gubernamentales y entonces restringieron que ya no vinieran más misiones evangélicas a Guatemala. Pero a partir de estas restricciones y todo, el Señor empezó a levantar creyentes y cristianos dentro de la misma sociedad guatemalteca. Empezó a levantar misiones autóctonas, o sea, autóctonas que nacen del mismo gente del mismo lugar. Empezó a levantar Dios para esparcir el Evangelio en Guatemala.
Las restricciones terminaron en 1944 cuando se abren nuevamente las puertas para una segunda fase de la explosión evangélica, pero durante este periodo donde habían esas restricciones gubernamentales y algunas otras cosas que se dieron durante ese periodo de tiempo, se levantaron 4 grupos nacionales que empezaron a principiar sus actividades. Vale, vale. El punto aquí es que vale recordar la historia. Ustedes recuerdan la iglesia Cinco Calles, que vino el hermano Bishop y empezó la iglesia centroamericana ahí en las Cinco Calles. Pues miren, esta iglesia, hermanos, empezó a dar una de misiones y todo. Muchos lo tomaban como divisiones, muchos tomaban que se apartaron de la iglesia, pero yo personalmente creo, es lo que yo pienso personalmente, yo creo que el Señor hizo que estas divisiones empezaran a surgir para que empezara a levantar y para poder expandir más el Evangelio a todas las regiones. Si ustedes, estas 4 misiones que vamos a hablar aquí, estos 4 grupos nacionales que principiaron sus actividades, que son específicamente la misión evangélica nacional, se originó de la iglesia Cinco Calles. De esta iglesia, Misión Evangélica Nacional, surgió la Iglesia de Dios de la Profecía. La otra, asambleas o salas evangélicas, esta se derivó y fue una división de la iglesia, salieron de la iglesia presbiteriana de Quetzaltenango. La tercera misión es la misión evangélica independiente, esta surgió también de la iglesia de las Cinco Calles. Y la Asociación Nacional Guatemalteca de Iglesias Bautistas también surgió de la iglesia Cinco Calles, solo que las extensiones que tenían en Zacapa. Por último, vamos a hablar un poquito de la Iglesia de Dios Evangelio Completo y el Concilio Nacional de Asambleas de Dios en Guatemala. Y vamos, ¿no? Esta es una fotografía que me gustó mucho y es de esa época, entre los años 1920. Es una fotografía de la ciudad de Guatemala para que tengamos una idea cómo era. Y me parece, si no me equivoco, que esta fotografía es tomada desde el Cerrito del Carmen. Pues así era la ciudad de Guatemala, no había ni edificios y tenía su. Entonces vamos a empezar hablando primero de la Misión Evangélica Nacional. Fue la primera iglesia autóctona de Guatemala y inició el 5 de octubre de 1923. Nació de la iglesia centroamericana Cinco Calles y se separaron estos hermanos y empezaron a reunirse en un cuartito en la avenida Elena. Empezaban sus servicios, poca gente. Algo también que me gustaría, y si ustedes son muy acuciosos van a ir poniendo atención en esto, la mayoría de grandes ministerios, hermano, empezaron en la sala de las casas, empezaron en los hogares. Esta es la importancia, hermano, de tener nosotros discipulados en los hogares y en las casas. Van a ver que la mayoría empezaron en una pequeña sala, en un pequeño cuartito, y empezaron y el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre de ellos. Entonces esta iglesia Misión Evangélica Nacional se separaron de la iglesia Cinco Calles y se fueron a la avenida Elena. Allí en la avenida Elena, en un cuartito, empezaron a buscar al Señor, el Señor se empezó a derramar sobre de ellos y que empezaron a crecer tanto que se tuvieron que mudar a la primera avenida 16 calle de la zona 1, donde tenían un, 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 un local un poco más amplio para sus reuniones. Uno de los líderes de esta iglesia fue Juan Isidro Ruán, quien terminó y murió de malaria. Otros líderes está Ramón Ruano, que es familiar de Juan Isidro Ruano, de 1930, y Víctor Hugo Mata en 1942. Llama la atención, hermanos, en esta emisión evangélica, y ustedes van a ver cómo empezó a derramarse el Espíritu Santo, cómo empezó ese movimiento pentecostal en Guatemala y que se empezó a dar ese derramamiento del Espíritu, hermano, y van a ver qué impresionante era el derramamiento del Espíritu Santo en esa ocasión.
Fíjense que esta misión evangélica se había apartado de la iglesia Cinco Calles. Y más o menos entre 1941 y 1942 la empezaron a visitar personas de las asambleas de Dios. Y estas asambleas de Dios era un grupo de feligreses. Y cuando miremos la historia de la iglesia de Dios Evangelio Completo, van a ver que estos hermanos, estos misioneros, Thomas Pulling y Carlos Furman, empezaron a visitarlos. Estos hermanos habían establecido en 1936 varias iglesias en el occidente, específicamente en Totonicapán, y van a ver cómo se empezó a derramar el Espíritu Santo en estos lugares. Y ellos, la historia narra que en 1942, cuando estaban reunidos los hermanos de la Misión Evangélica Nacional, ahí en la 16 calle y Primera Avenida, tuvieron una experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas y el Espíritu se empezó a mantener, a manifestar en las reuniones que ellos tenían. Y mire, y empezaron estos hermanos que traían una doctrina calvinista centroamericana, empezaron a practicar el culto pentecostal, el derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Y se empezó a manifestar el Espíritu sobre ellos. Y esta, como les digo, fue la primera iglesia autóctona de Guatemala. Esta es la Avenida Elena. He he tenido la curiosidad de buscar específicamente el lugar donde ocurría esto. Mire, yo soy de las personas que nosotros muchas veces caminamos por varios lugares y no sabemos la historia de lo que ha pasado en estas calles de Guatemala, en este lugar específicamente. Y mire, la vez pasada andaba sobre la concha acústica el Parque Central y ustedes saben que la primera radio empezó a funcionar en esa concha acústica. Y entonces nosotros, ¿cuántas veces no hemos pasado por la Avenida Elena? ¿Cuántas veces no hemos transitado ahí? Y probablemente en algún momento caminamos por donde caminaron estos misioneros, hermano Thomas Pulling y Carlos Furman, y estos misioneros, y me hubiera gustado conocer específicamente esa habitación o ese lugar en la primera avenida 16 calle donde el Espíritu Santo se derramó sobre estos hermanos. Eh, las misiones es la misión evangélica, siempre hablando de la misión evangélica nacional, lo que ya les había contado. Pónganle mucha atención a estos misioneros, Thomas Pullen y Carlos Furman. Ellos tienen mucho que ver en las iglesias de Dios Evangelio Completo. Y esto es lo que les había contado, perdón por mi perro ladrando. Perdón, hermanos, ya fui a entrar a mi perro. Entonces, hermano, ustedes pueden ver cómo el Señor se empezó a manifestar en estos grupos. Muchas veces pensamos que las divisiones son malas, pero yo creo que muchas de las divisiones las permite Dios para que su evangelio siga creciendo y siga alcanzando a muchas más almas. Esto fue lo que pasó en esta misión evangélica nacional. Esta otra iglesia, Iglesia de Dios de la Profecía, esta surge de Misión Evangélica Nacional. Les había contado que el grupo de la Iglesia de Dios se separa de la Misión Evangélica Nacional. Este grupo que había llegado con ellos y se habían empezado a relacionar con esta Misión Evangélica Nacional, terminaron separándose de ellos y fundaron su iglesia cerca del Cerrito del Carmen. Luego se trasladaron a la calle Martí. Esta Misión Evangélica Nacional tiende lazos con la Iglesia de Dios de la Profecía de Cleveland en Tennessee y en 1951 hacen una unión oficial, entonces terminan separándose de la Misión Evangélica Nacional. Estuvo bajo la dirección por mucho tiempo de don Ramón Ruano Peña desde 1951 a 1967. Ruano se separa de la iglesia en 1975 por su avanzada edad. Realmente no se separó, sino
los separaron, le dijeron que por su avanzada edad mejor le diera oportunidad a líderes jóvenes. El hermano, un poco molesto, se separó de ellos y fundó una iglesia. Él empezó a funcionar y al año, aproximadamente año y medio, se muere el hermano Urbano y se terminó la iglesia hasta que había funcionado. Muchas veces nosotros, hermano, no es por la voluntad de nosotros, sino es la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista. No, Dios ya tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar cuál es nuestro llamado en ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, esta iglesia de Dios de la profecía terminan, hermano, llamándose iglesia de Dios de la profecía nacional. Esta iglesia, cuando hermano Ruano se separó de ellos, pero como les había contado, en 1977 muere hermano Ruano y también muere la iglesia. Las asambleas o salas evangélicas. Este es otro grupo, hermanos, que se separaron de la iglesia presbiteriana de Quetzaltenango. Específicamente el de este movimiento fue el hermano Carlos W. Kramer. La iglesia se originó en 1924. El hermano Kramer asistía a la iglesia presbiteriana de Quetzaltenango, era miembro de ahí. Pero el hermano Kramer trabajó y empezó a recorrer América Latina como colporte de las sociedades bíblica americana. ¿Qué es un colporte? Un colporte son aquellas personas que andan difundiendo y vendiendo la Biblia. Difunden la palabra del Señor y venden Biblias. Y anduvo recorriendo muchos países por América Latina. Y en estos viajes, él se empezó a ver que el evangelio que se estaba predicando no era el que se estaba viviendo. Y a él le parecía que existían ciertas diferencias entre lo que se decía y de lo que se practicaba. Y entonces consideró que era necesario salir de esta iglesia. Y fue así como en 1924 se separó de la iglesia presbiteriana de Quetzaltenango y unos 5 hermanos se empezaron a reunir en la sala de una casa y el hermano Kramer era muy elocuente en sus predicaciones y empezaba a predicar en varias partes de la República de Guatemala y empezaron a formar pequeños grupos en diversos pueblos y ciudades. A esto les llamaron asambleas evangélicas y constituyeron realmente una fraternidad de iglesias autónomas. Y estas en su mayoría eran grupos pequeños diseminados por todo el país. Ellos no aceptaban el nombre de iglesias ni tampoco se les llamaba denominación, se llamaban a sí mismos asambleas. Y por ejemplo al templo no le decían templo, sino le llamaban salas evangélicas. Y este es considerado el segundo grupo evangélico nacional que se formó. En sus notas van a poder ver, hay un poquito más de información sobre de ellos, pero cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar por mi correo electrónico. Evangélica independiente. Esta es otra iglesia evangélica que sale de la iglesia centroamericana Cinco Calles. Ustedes, como sabrán, la iglesia centroamericana Cinco Calles había sido fundada por el reverendo Eduardo Bishop en el año 1904. Y empezaron esta iglesia, se separaron 20 miembros que habían específicamente jóvenes que andaban buscando un cambio y que se actualizara la iglesia. Y mucho esto no fue del parecer de la oficialidad. También habían algunos problemas en cuando fue la creación de la persona jurídica. Y entonces estos movimientos y todo pensaron que era un grupo rebelde de jóvenes y decidieron excomulgar a los 20 jóvenes, ¿verdad? Específicamente, el 15 de agosto de 1928 se dio lectura en un servicio público el acta por medio de la cual quedaban excomulgados estos 20 miembros de dicha iglesia. Estos hermanos, al
ser separados, ¿verdad? Se siguieron reuniendo y fundaron una nueva iglesia. Empezaron, seguían con la misma inclinación teológica centroamericana y empezaron a reunirse y decidieron ponerle como nombre Convención Fraternal Guatemalteca. Eh, Empezaron a recolectar algunas donaciones voluntarias y compraron una pequeña lote en la Avenida Elena y 25 Calle del Cantón Barrios, que hoy es la zona 3, y se construyó el templo de la iglesia Getsemaní. Ese fue su eje de la nueva obra. Pero más o menos entre los años 30 se cambió el nombre de Convención Fraternal Guatemalteca por el de Misión Evangélica Independiente y empezó a crecer. Eh, Realmente esto de esta Misión Evangélica Independiente, algunos la consideran un grupo fuerte y fue el tercer grupo evangélico autóctono que se, que se formó en la Asociación Nacional Guatemalteca de Iglesias Bautistas. Esta también es otra que sale de la iglesia de Cinco Calles. Aquí hay que ver, muchas veces las iglesias, había divisiones o se separaban de iglesias. Aquí hubo específicamente, y como dice en su documento, una separación más que todo entre misioneros. Y todo el problema se empezó a dar de tipo cómo bautizaban. Los hermanos de la iglesia centroamericana en Zacapa bautizaban por medio de aspersión o rociamiento. Pero llegó un nuevo misionero de esta misión centroamericana en 1922 llamado Jorge Russell Colmer, y él lo hacía por inmersión. Él volvió a la capital en 1924 y no le parecía cómo bautizaban allá, y realmente terminaron a este hermano separándolo de la iglesia centroamericana. El hermano Russell insistía en ese bautismo por inmersión y realmente ese fue problema por el cual se separaron. El, este hermano Colmer eh, llegó nuevamente a Zacapa y empezó a recoger ese remanente de la iglesia centroamericana que no estaba de acuerdo con ese tipo de bautismo, y empezó a fundar, empezó un movimiento de iglesias y se empezaron a formar iglesias ahí. La primera iglesia que fundada fue en la cabecera departamental de Zacapa. Y muchos de la iglesia centroamericana empezaron a unirse al movimiento que él había iniciado y terminaron. El hermano Bishop terminó emitiendo una circular haciendo saber que los cristianos específicamente, o sea, los cristianos de la iglesia centroamericana, especialmente en Zacapa, ahora ya no eran dependencia de la iglesia centroamericana, sino de la iglesia naciente, que era una obra bautista. Y en esta iglesia bautista, el hermano Colmer tuvo que regresar a los Estados Unidos, y el primer dirigente guatemalteco en estar en esta isla fue José Cordón Vargas. Y realmente la primera iglesia bautista que fue organizada en esta región fue específicamente en la cabecera departamental de Zacapa. Y ahí hicieron, y aquí les tengo unas fotos de Manzonate, Zacapa, porque ahí realmente fue donde empezó este nuevo mover, y, y fue donde el hermano Colmer empezó la Iglesia Bautista o Asociación Nacional de Iglesias Bautistas. Este es Manzonanes en Zacapa, y igual, yo no sé si los que han estado en Zacapa, pero el calor que hace y todo, pero ahí está. Entonces ya hablamos de las primeras 4 misiones que se dieron en Guatemala, y que fueron misiones puramente nacionales. La primera
Misión Evangélica Nacional, de la cual salió la Iglesia de Dios de la Profecía. La segunda Iglesia Autóctona de Guatemala fueron las asambleas o salas evangélicas con el hermano Kramer y que se derivaron de la Iglesia Presbiteriana de Quetzaltenango. Y la Misión Evangélica Independiente que surgió de la Iglesia de las Cinco Calles, y esta última que es la Asociación Nacional de Guatemalteca de Iglesias Bautistas. Ahora vamos a hablar dos misiones que empezaron, y es la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. La sede realmente de esta iglesia estaba en Cleveland, Tennessee, en Estados Unidos, y empezó a esta iglesia en Estados Unidos en 1886. Fue la primera misión pentecostal que se estableció en Guatemala, y fueron los hermanos, los misioneros Carlos Truba Folman y Thomas Apulin, que vinieron en 1916. Estos hermanos desembarcaron en Puerto Barrios, y de ahí se dirigieron específicamente para noroccidente, específicamente Totonicapán, San Cristóbal y Quiché, y ahí empezaron su labor. Ellos cuando llegaron ahí, tomaron el trabajo que ya llevaban otros misioneros, como el hermano Alberto Gines, que era un misionero independiente. A la casa de él específicamente fueron a dar, y ellos continuaron con este trabajo que él ya había empezado, y eh, eh, ahí empezaron a creer. Luego conocieron al doctor Carlos Secord, un misionero independiente que había empezado su trabajo en Chichicastenango desde 1920. Estos hermanos llegan y van a ver cuando lean sus notas, parecer un enredo, pero realmente no es un enredo, que se van, que se salen, que se meten y que todo, pero estos hermanos venían y el Espíritu Santo se empezó a manifestar en ellos. Específicamente, miren, este es un derramamiento del Espíritu que está en la historia de la iglesia en Guatemala. El derramamiento del Espíritu Santo el 13 de abril de 1932 en Totonicapán, y se extendió de ahí a San Cristóbal y otros lugares cercanos. Dicen, hermanos, y hay, por ejemplo, ustedes se van y buscan la historia de la iglesia de Dios del Evangelio Completo, y dicen que les fue tanto el estrondor que habían rayos, y la gente estaba alarmada que vivía alrededor de la iglesia donde estaban ellos reunidos, porque se dice que habían estruendos en el cielo y la gente estaba asustada. Y de ahí empezaron a oír aquel clamor y aquel derramar del Espíritu Santo en la iglesia, que ellos se asustaron. Es más, hasta llamaron a la policía. Y la gente se acercaba, y era tanto el derrame del Espíritu Santo que ellos miraban hacia adentro, gente hablando en otras lenguas, unos riendo, otros tirados en el suelo. Dice que al tocar los barrotes de las ventanas estaban como electrificados y todo. Y eso no es algo que yo me lo estoy inventando, hermano. Eso está en la historia de Guatemala, ese derramar del Espíritu Santo. Y así fue como empezaron a expandirse, y empezaron a tener ese crecimiento que en la actualidad, donde es la Iglesia de Dios del Evangelio Completo y el Concilio Nacional de Asambleas de Dios, son una de las misiones más grandes de Guatemala. Ellos, al estar ahí trabajando, y ese derramamiento del Espíritu Santo, eh, tuvieron que, realmente dice que uno es el que se riega, uno siembra, uno riega y otro cosecha. Pero se derramó el Espíritu Santo, y esta iglesia empezó a tener, y ellos fueron, ellos dos, donde Fullman y Punin fueron los primeros misioneros pentecostales que vinieron a la ciudad de Guatemala. Ellos por algún momento estuvieron afiliados a la iglesia metodista, en sus notas lo pueden leer. Ellos regresaron a Estados Unidos, la iglesia metodista primitiva los manda, y ellos empezaron a pedir, pero el Espíritu Santo y ese derramamiento del Espíritu Santo era tan manifiesto
que a los dirigentes de la iglesia metodista primitiva en Estados Unidos no les gustó y los terminaron eh, sa- eh, sacando de esa misión, y, pero el Espíritu Santo se siguió manifestando en ellos y fue así como surgieron las iglesias de Dios del Evangelio completo, que es una de las misiones aún muy grandes en Guatemala. Esta es la municipalidad de Totonicapán, para los que no conocen. Esta es la Catedral de San Cristóbal en Totonicapán también. Pero ¿cuántas veces no hemos pasado nosotros por ahí y no sabemos de la historia de ese derramamiento del Espíritu Santo que surgió? Despertar, el despertar de, de- de la iglesia. Ese fue el crecimiento increíble que tuvo la iglesia en esos tiempos. Como les había dicho, el 12 de octubre de 1934, Furman asistió a la Asamblea General de la Iglesia de Dios en Cleveland y fue comisionado como misionero. Al regresar, visitó la iglesia metodista donde él había trabajado anteriormente, y 14 de las iglesias metodistas donde él había trabajado abandonaron la iglesia metodista y fundaron el núcleo inicial de lo que hoy se conoce como Iglesia de Dios en Guatemala, o Iglesia de Dios Evangelio Completo. Esta iglesia creció hasta convertirse en una de las 3 denominaciones más grandes del país. En 1959 la Iglesia de Dios obtuvo una personalidad jurídica y tuvieron que ponerse el nombre de Iglesia de Dios del Evangelio Completo, porque Iglesia de Dios ya lo había tomado otra organización. Esta es otra gran eh, movimiento, que es el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en Guatemala. Fue la segunda misión extranjera que vino a Guatemala desde 1923 a 1946. Estaba afiliada a las Asambleas de Dios con sede en Springfield, Missouri, en Estados Unidos. Formalmente tuvieron su inicio en 1937, pero ya anteriormente habían unos hermanos de la Iglesia Nacional de Asambleas de Dios del Salvador que venían como aserraderos a trabajar a la frontera, específicamente a Tezcatempa, y empezaron a predicar la palabra. Es que uno no se puede quedar con lo que ya sabe, ¿no? Y empezaron a predicar el Evangelio y empezaron a formarse grupos. Fue tanto así que ahí en Atezcatema se fundó la primera iglesia en 1937, pero como les digo, ya en 1934 ya estaban estos hermanos que venían. Después vinieron los dirigentes o los líderes de estas asambleas de Dios del Salvador, y vinieron a fundar la primera iglesia de Tezcatempa y pidieron que mandaran misioneros, y la iglesia de Estados Unidos mandó a Juan Franklin y su esposa Elena y se radicaron en Jutiapa en 1937, y de ahí se extendieron a toda la región. Específicamente ellos, realmente la primera iglesia donde se empezaron a reunir no fue en Tezcatempa, ahí en Jutiapa, sino a Mantepec, en Jutiapa. También pueden ustedes meterse en estas asambleas de Dios en Guatemala, y ahí está su historia, y pueden profundizar un poquito más. El hermano Franklin empezó a predicar en todo el sur, y empezó a crecer esta iglesia, y hasta llegar a tener todos los departamentos del país y hasta países vecinos, más asambleas. Esta es la casa del pueblo de la municipalidad de Tezcatempa. Esta es la laguna de Tezcatempa. Y este es el parque central de Atezcatempa. Esta era toda la clase de hoy. En sus notas, hermanos, están esta historia, y les invito a que sigan buscando y aprendiendo más del Señor, y buscando más sobre esta historia de la iglesia, que realmente es muy fascinante. Que Dios me los bendiga. Qué gran privilegio el poder hablar con ustedes, y nos vemos en la próxima clase. Amén.